En la lección anterior habíamos visto que el Ground Sampling Distance era un parámetro que se relacionaba de forma directa con la precisión de nuestro trabajo fotogramétrico. No obstante, cabe indicar que esta precisión es a un nivel relativo, es decir, la precisión que tiene el modelo consigo mismo. Cuando nosotros queremos ubicar nuestro proyecto dentro de la superficie terrestre y utilizar un sistema de referencia, será necesario utilizar los puntos de control terrestre. Los drones comerciales traen consigo un sistema de posicionamiento GPS y GLONASS. Estos dispositivos permitirán que nuestros drones puedan volar en modo posición y alcanzarán precisiones de posicionamiento en el orden de 1.5 metros en la horizontal y 0.5 metros en la vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estos drones tomen las fotografías dentro de un plan de vuelo, cada una de las coordenadas que estos guarden dentro de la fotografía estarán afectados por esta incertidumbre. Junto con esto, al momento de orientar las fotografías para determinar la posición y la dirección desde la cual fueron tomados, harán que todo nuestro modelo también maneje esta relación de precisión respecto a un sistema de referencia como el WGS84. No obstante, en la práctica he encontrado que los errores pueden estar en un orden superior al que indican las especificaciones técnicas del fabricante. Por poner un ejemplo, me ha ocurrido en algunos casos que he encontrado errores en las fotografías en la horizontal en el orden de 3 metros y en la vertical hasta de 50 metros. Esto debido a que el GPS y GLONASS toman la elevación del elipsoide de referencia. Y habíamos visto en el apartado de topografía y geodesia que es importante saber elegir con qué elevación de referencia vamos a trabajar nuestro trabajo fotogramétrico. Normalmente cuando realizamos un proyecto de ingeniería, lo correcto es utilizar las alturas ortométricas, es decir, alturas respecto a un geoide de referencia. Entonces, con todas estas consideraciones debemos tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos todo el trabajo fotogramétrico únicamente con la información del GPS y GLONASS, pues tendremos que ser conscientes que es muy probable que toda nuestra restitución fotogramétrica esté elevada por encima de la superficie real de la Tierra 50 metros y esté movida de repente en el orden de 1.5 a 3 metros. No obstante, esto no quiere decir que las mediciones que hagamos dentro de este modelo sean totalmente incorrectas. Como habíamos indicado antes, al trabajar nosotros con un buen Ground Sampling Distance, garantizaremos que ese modelo tenga una buena precisión relativa. Cuando nosotros queremos darle una precisión absoluta a todo nuestro trabajo fotogramétrico, es decir, queremos ajustarlo a la superficie real de la Tierra, será necesario utilizar puntos de apoyo que cumplan esta condición, que estén ajustados a la superficie real de la Tierra lo más preciso posible. Me refiero a equipos como los receptores GNSS, que son equipos que nos permitirán alcanzar precisiones respecto a la superficie real de la Tierra en el orden, como vemos aquí, en modo RTK, de la horizontal de 10 milímetros más una parte por millón y en la vertical hasta de 15 milímetros más una parte por millón. Y en modo PPK podremos alcanzar precisiones en la horizontal hasta de 3 milímetros más una parte por millón y en la vertical hasta 5 milímetros más una parte por millón. En este caso estoy poniendo estos datos que los he sacado de las especificaciones técnicas de un receptor GNSS de marca Chinaf, ¿no? Es un modelo i50, pero modelos similares cumplen también precisiones por estos rangos. También debo indicar aquí que al hacer uso de este tipo de equipos para darle una precisión absoluta a nuestro modelo fotogramétrico,
dependerá principalmente del requerimiento de los términos de referencia. Si nuestro cliente necesita que todo el trabajo fotogramétrico esté correctamente georreferenciado a la superficie real de la Tierra, entonces será necesario colocar puntos de control terrestre. Por otro lado, si nuestro cliente no necesita tener precisiones absolutas o tener dimensiones correctamente georreferenciadas, podríamos prescindir de los puntos de control terrestre. Entonces, dicho todo esto, vamos a ver algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para poder colocar puntos de control terrestre en nuestros trabajos fotogramétricos. Como primer punto, aquí quiero indicar la durabilidad. Cuando nosotros hagamos un trabajo fotogramétrico, debemos diferenciar dos tipos de puntos. Los puntos de control terrestre, que serán puntos que no necesariamente garantizaremos que perduren en el tiempo. Simplemente podríamos utilizar marcas de yeso o alguna diana, tomar la medida y dejarlos ahí. Por otro lado, tenemos los BMs. Los BMs serán puntos que necesariamente deberán permanecer allí hasta el momento de ejecución del proyecto. Entonces, estos puntos servirán para que los ejecutores puedan replantear todo el proyecto. No obstante, es recomendable que tanto los puntos de control terrestre, así como los BMs, puedan ser construidos con un material durable como el concreto simple en lo posible. Otra de las consideraciones que debemos tener para colocar puntos de control terrestre es la visibilidad. Es necesario que los puntos de control terrestre tengan una buena visibilidad, ya que lo tomaremos desde el aire a determinadas altitudes, ¿no? A 50 metros, a 80 metros, a 100 metros, a 150 metros. Ya sea la altura de vuelo que estemos utilizando, debemos tener en cuenta esa altura de vuelo y cómo se va a ver la imagen, de tal manera que yo pueda encontrar mis marcas en el terreno. Entonces se sugiere que los puntos de control terrestre, así como los BMs, puedan tener un tamaño adecuado y una buena resolución. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos modelos de dianas que podemos utilizar para distinguir nuestros puntos de control terrestre en el terreno. Vemos en esta imagen, por ejemplo, es una fotografía que ha tomado el dron en su plan de vuelo en el recorrido, y vemos efectivamente como aquí, al hacer zoom a esta marca, a esta diana, tenemos una buena resolución. Al tener una buena resolución, podremos colocar nuestro marcador lo más preciso posible en el centro. Recuerden que la resolución estaba justamente relacionada con el ground sampling distance. Entonces podríamos decir aquí que esta fotografía tiene un buen ground sampling distance y por ende pues nos permitirá colocar el marcador con mucha mayor exactitud. Por otro lado, debemos tener en cuenta elegir un color diferente al color del entorno. Por ejemplo, si yo hubiese colocado mi diana en el pasto que está aquí, tendría que asegurarme que la diana no sea de color verde o color amarillo, de tal forma que pues no se pudiera ubicar fácilmente cuando yo esté haciendo el trabajo en gabinete. Cuando nosotros realizamos trabajos de mayor envergadura o trabajos muchísimo más grandes, ya sea que estemos levantando 200 hectáreas, 500 hectáreas, 1000 hectáreas, las alturas de vuelo serán mucho mayores, por ende la resolución bajará. Sin embargo, será suficiente para la envergadura del levantamiento. Para que yo pueda ver tanto los puntos de control terrestre como los BMs bajo el criterio de visibilidad, una recomendación es colocarle marcas de yeso en los diagonales, así como la etiqueta respectiva del punto, para que podamos tener certeza al momento de colocar en gabinete de cuál punto es precisamente del que estamos hablando. Por otro lado, cuando son levantamientos extensos, el trabajo de colocación de puntos de control y BMs normalmente duran entre 2 a 3 a 4 o 5 días.
dependiendo de las condiciones de accesibilidad a la zona. Y dependiendo la estación del año en la que nos encontremos, debemos ser conscientes de algunos factores climáticos como los vientos y la lluvia. No vaya a ser que después de colocar los puntos de control y volar el dron, pues en gabinete nos demos cuenta que las marcas ya no se notan. Entonces para esto es recomendable realizar una mezcla de yeso con agua, excavar un poco a los costados y rellenarlos de esta forma, de tal manera que las marcas puedan ser visibles en el momento del vuelo, aun si es que días previos ha habido algún evento climático. Entonces aquí también vemos un ejemplo de un trabajo que realizamos en AS Space y donde en el medio tenemos el punto de control terrestre. En este caso no es un VM, es un punto de control terrestre que está construido de concreto simple, y para que pueda ser visible desde el aire, en este caso una altura de vuelo de 150 metros, pueda ser fácilmente visible, y le colocamos la etiqueta para que no nos confundamos con otros puntos cercanos, en caso de que en una sola fotografía aparezcan dos o más. Acá por ejemplo tengo otro ejemplo. Tenemos, ¿no?, el punto de control, en este caso un VM, y vemos la resolución a la cual se ve desde la fotografía. Lo más importante aquí es que vean que desde el aire yo puedo distinguir claramente dónde está el centro del VM y así como su etiqueta respectiva. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es la ubicación. La ubicación de los puntos de control es muy importante. Debemos distribuir los puntos de control de manera irregular. No concentrar puntos de control en zonas específicas porque esto puede sesgar las precisiones. Asimismo, debemos evitar distribuir puntos de control sobre ejes lineales, es decir, que no es correcto distribuir los puntos de control en una sola línea. También debemos evitar colocar los puntos de control en zonas de bajo traslape. También es recomendable evitar las zonas de sombras y los puntos ciegos. En este trabajo de aquí el VM2 está mal ubicado. Vemos en aquí una fotografía donde podemos distinguir claramente dónde está el VM2. Sin embargo, el dron, cuando tomó imagen desde otra posición, los árboles que están aquí impidieron que podamos ver nuestro punto. Entonces, de preferencia debemos buscar los puntos que no tengan este tipo de problemas. Debemos entender la colocación de los puntos de control como las patas o el soporte de una mesa. Si es que nosotros colocamos los puntos de control sobre una sola línea, este será propenso a tener errores o desestabilizarse en los costados. Así como si solo pusiéramos uno o solo pusiéramos dos, pues generaríamos distorsiones en los otros ejes. Lo recomendable siempre es distribuirlos de forma que el modelo pueda ser más estable. Lo más importante de estos puntos de control es la precisión con la cual serán tomadas. Es recomendable que tomemos los puntos de control con equipos GNSS. No obstante, también pueden realizar las mediciones con estación total. Por ejemplo, si ustedes tendrían dos VMs en un proyecto, podrían utilizar estos VMs para darle dirección a la estación total y a partir de esto generar más puntos de control. Una vez que han establecido estos puntos de control, pues pueden volar el dron sobre él y habrá hecho la labor del GNSS en RTK o PPK. La cantidad de puntos de control que coloquemos también incidirá en la precisión de nuestro modelo. Lo recomendable siempre es utilizar al menos 3 puntos de control para áreas menores a 10 hectáreas. Existen algunas investigaciones que recomiendan que utilicemos por lo menos 5 puntos de control terrestre por cada 15 hectáreas levantadas y agregar un punto de control terrestre por cada 3 hectáreas adicionales. Finalmente, debemos indicar
que es una buena práctica cuando realizamos un trabajo fotogramétrico considerar colocar puntos de validación, que serán puntos que no se utilizarán para el procesamiento, pero sí para comparar las coordenadas del modelo generado con estos puntos de validación medidos. De esta forma iremos controlando y supervisando la precisión de nuestro levantamiento fotogramétrico. Aquí vemos algunas imágenes de la medición de los puntos de control terrestre y de los BMs con equipos GNSS. En este caso estamos utilizando el método PPK y en estos otros dos el modo RTK. Para terminar este apartado, quiero indicarles que en el Perú tenemos las especificaciones técnicas para posicionamiento geodésico estático relativo con receptores del Sistema Satelital de Navegación Global. Este es un documento emitido por el Instituto Geográfico Nacional, en el cual, en el apartado 3.1, clasificación de los puntos geodésicos, tenemos la lista de los puntos geodésicos con sus respectivos órdenes y la exactitud que requieren para poder ser validados por esta institución. Es muy importante conocer esto porque se encontrarán en algunos trabajos que les exigirán que por lo menos los BMs cumplan estas especificaciones. Es más, también les pueden pedir el trámite de certificación respectiva de estos puntos. Entonces, indicar en este punto que para certificar un punto en orden C requeriremos alcanzar precisiones en las mediciones de los BMs o puntos de control. Para el orden C, precisiones no menores de 10 milímetros. Para el orden B, precisiones no menores a 8 milímetros. Para el orden A, 6 milímetros. Y para el orden 0, de 4 milímetros.